esta nueva oportunidad, Señor, de congregarnos en tu nombre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos que nos ayude en esta hora. Nos congregamos en tu nombre, Jesucristo, para tu gloria. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor Jesucristo, tú estás en medio, Señor, y nosotros creemos en tu palabra. Y que tu palabra se confirma en esta misma hora, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guía, el que nos revela a Cristo en el corazón y el que revela la palabra al corazón y nos da poder y más gracia. Por esta misma palabra, Señor, por esta palabra también nos sane, nos libertes, nos bendiga, Señor, nos proteja, Dios mío. Se haga vida abundante en nuestras vidas, Señor. Que podamos santificarnos por tu palabra y que podamos, por la fe, Señor, por la gracia de Cristo, ver tu gloria. Que los enfermos puedan ser sanados, que los cautivos liberados y los que están muertos venga vida y se resucite, Señor. Que por tu palabra podamos ser investidos de poder de lo alto. Y por creer, Señor, con todo nuestro corazón podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús, danos gracia y sabiduría, Señor. Danos poder del cielo, Dios mío. Y haznos crecer para poder ser la luz de Cristo, la luz tuya, Señor, en medio de las tinieblas. Te lo pedimos, Padre. En el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Padre Santo, amén. Amén. Gloria a Dios. Busquen sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. En adelante dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10, 18. Dice, para la gloria del Señor. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice, para la gloria del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Bendito sea Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Sabiduría, hermanos, sabiduría pero no humana, sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el hombre más sabio de la tierra fue Salomón. Dios bendijo a Salomón, hijo de David, y dijo y prometió que no habría otro nacido de mujer, otro hombre nacido de mujer más sabio que Salomón. Porque Salomón, siendo muy joven, fue llamado cuando muere su padre David y deja el trono, deja de ser el rey de Israel, y entonces Salomón tiene que ser el sucesor de David, y era muy joven. Y cuando él, escogido por Dios, es hecho rey de Israel, oró a Dios, que es lo que todos nosotros debemos hacer siempre, orar a Dios, buscar a Dios. ¿Y qué pidió Salomón? Salomón no pidió que exterminara a sus enemigos, no pidió que lo hiciera muy rico, no le pidió cosas para él, ni riquezas, ni ninguna cosa para él. Lo que Salomón pidió agradó a Dios, porque Dios le pidió a Dios sabiduría. Y en oración le dijo a Dios que era muy joven y que le diera sabiduría para guiar ese pueblo tan grande sobre el cual él lo había puesto, sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Y entonces agradó a Dios que Salomón, con un corazón humilde, pidiera sabiduría para guiar al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios. Y por agradarse de esa manera, Dios no solo lo hizo y prometió hacerlo y le dio sabiduría. Por eso el escritor de los proverbios, de las palabras de sabiduría, proverbios es Salomón. Y así también escribió Eclesiastés y la sabiduría que Dios prometió se la dio a este hombre. Y porque Dios lo que promete lo da. Y está escrito que la sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es tener un corazón humilde delante de Dios, es tener un corazón que respeta a Dios, que respeta su palabra, que se puede humillar y que se puede completamente humillar delante del Señor para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Salomón no solo fue hecho el hombre más sabio, sino por agradar a Dios en su oración también le dio largos años de vida al Señor y lo hizo el hombre más rico de la tierra y un rey poderoso en la tierra.
Así que la sabiduría no solo trae riqueza y largos años de vida, como está escrito en el Proverbios 3. Largos años de vida. Bendito sea Dios. Y la perfección de la sabiduría, bueno, vino por Jesucristo, y la gracia vino por Jesucristo. Y Jesucristo, Salomón era el hombre más sabio, como hombre. Pero Jesús el Cristo no era solo un hombre, Él es Dios hecho hombre. Y por tanto, la sabiduría perfecta estaba en el Hijo de Dios. Ahí se perfeccionó todo porque es Dios mismo. En Jesús de Nazaret es Dios mismo. Es Dios hecho hombre. Así que a Jesús no lo podemos considerar como nosotros hombres, como Salomón, como David y como nosotros mismos. Hombres nacidos de mujer y nacidos en pecado. Cristo nació en santidad, sin pecado concebido, dice la palabra. El Espíritu Santo fue sobre María y lo engendró en el vientre de María. El Padre directo de Jesús de Nazaret es Dios. José era el Padre terrenal, pero no engendró a Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, fue engendrado por Dios. Dice, la sombra del Espíritu Santo cubrió a una virgen joven llamada María y puso el santo ser en su vientre. Y lo llamó Jesús, que significa Salvador, el Salvador del mundo, el Hijo bendito de Dios. A Él sea gloria por los siglos. Teniendo estas cosas claras, bueno, Cristo vino, nacido de mujer, sin pecado concebido, el Espíritu Santo, su nacimiento es un milagro de Dios. Es Jesús de Nazaret es 100% Dios, 100% santo, porque Dios es santo, y 100% hombre. Y esa es lo que tenemos que entender, que a veces no es tan fácil de entender, pero Dios, por su gracia, nos da revelación y entendimiento. Y Cristo vino con un propósito, vino a salvarnos, vino a salvar a los hombres. Dios mismo se hizo hombre para cargar nuestros pecados, nuestras dolencias y enfermedades a la cruz del Calvario. Y ese Cristo crucificado, dando su vida por nosotros, es el pago y propiciación y la liberación de nuestros pecados. Él mismo fue el pago. La sangre preciosa de Cristo nos limpió y nos lavó de todo pecado. Bendito sea su nombre. Y nos da vida eterna y nos reconcilia con el Padre para ir pronto al Padre, porque pronto Él viene a buscarnos para llevarnos a la boda del Cordero e ir pronto de vuelta a nuestro Padre Dios. Él es nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación y nuestra salvación. Bendito sea Jesucristo. Pero dice aquí en Corintios, en Pablo por el Espíritu, aquí en el primer capítulo de la carta a los Corintios, dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se pierden son los que no van a creer en Cristo y no van a creer en su sacrificio, ni en su redención, ni en su salvación. No van a creer en su evangelio. No van a creer en esta palabra, ni de que Cristo fue crucificado y que al tercer día resucitó de los muertos y luego estuvo por 40 días anunciando el reino a sus discípulos y luego ascendió en la nube y ahora está sentado a la diestra del Padre y pronto viene a cumplir su promesa de buscar a su iglesia y llevarla a la boda del Cordero. No van a creer en esta palabra, y cuando no creen en la palabra de la cruz, para ellos estas cosas de que Cristo haya nacido sin pecado y que sea el Hijo de Dios que se hizo vida y que vivió en santidad y que se entregó y que hizo prodigios, señales, milagros y que se entregó por nosotros a la muerte y que pagó por nuestros pecados y nos salvó a todos nosotros, eso es una locura. Y que al tercer día resucitó de los muertos y que después se apareció por 40 días y predicó el reino a los apóstoles, a su iglesia, a sus discípulos, y que luego cumplió la promesa de bautizarlos con el Espíritu Santo y que ellos hicieron prodigios, señales y milagros porque Cristo moraba en ellos como mora hoy en nosotros. Esas cosas y esta palabra de la cruz es locura para los que no creen, para los que se pierden. Los que se pierden son los que no creen, hermanos. Los que niegan a Cristo, los que niegan su deidad, los que niegan su santidad y los que niegan su humanidad de que Él fue un día hombre. El que no cree en estas cosas, entonces está perdido. Por eso dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, a los que no creen en esta palabra. Pero a los que se salvan, eso es, a los que creemos,
Esto es, nosotros los que creemos, esta palabra de la cruz y todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído y todo lo que Dios por su Espíritu Santo nos ha revelado es poder de Dios. Bendito sea Dios. Y luego en Corintios 1:19, en 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, y cita la Escritura, ¿ves? Y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios, la sabiduría humana de los sabios, que tratan de explicar humanamente las cosas que son inexplicables, porque las cosas de Dios no son naturales. Y el hombre natural, el hombre carnal, terrenal, los sabios naturales, carnales, terrenales, sin el Espíritu, para ellos la palabra de la cruz y la resurrección y los milagros son locura. Entonces el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Por qué? Porque los hará darse vuelta y tratar de buscar explicaciones humanas, lógicas, racionales, terrenales, de algo que no se puede explicar con lógica humana, ni con conciencia, ni con inteligencia, ni con sabiduría humana. No se puede explicar lo sobrenatural y el poder sobrenatural de Dios con las ciencias naturales, porque Él sobrepasa la natural. Para Él lo sobrenatural es lo natural. Bueno, para algunos estas palabras son palabras sobre palabras, pero para los que tenemos el Espíritu son poder de Dios y son miel, y son de gozo en nuestro corazón. Benditos los que pueden oír la palabra de Dios y pueden entender por la gracia de Cristo y creer con todo su corazón, porque los que crean con todo su corazón serán salvos y verán la gloria del Señor, la gloria prometida. Todas las promesas que Dios nos ha hecho por su palabra las verán con sus ojos cumplirse. Bendito sea Dios. Entonces Dios dice aquí, en 1 Corintios 19, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esos sabios de humana sabiduría y este entendimiento de humano entendimiento. A eso se refiere. ¿Y dónde está el sabio de humano entendimiento, de humana sabiduría? Eso pregunta en el verso 20. ¿Dónde está el escriba, el teólogo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego hace una pregunta aquí, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro, cuando vino Cristo hizo todos los milagros que hizo, y cuando sigue haciendo milagros hasta estos días, los sabios no pueden explicarlo. Y los teólogos tampoco pueden explicarlo con su sabiduría humana, porque no sirve. Entonces muchos enloquecen y divagan en sus pensamientos y sacan doctrinas falsas y toman la palabra y la mezclan y hablan de mandamientos de hombre como si fueran los mandamientos de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no es de Él. Si no es de Él, tiene que arrepentirse, volverse a Dios y convertirse y rogarle a Dios que le dé salvación y vida eterna a través del Hijo bendito de Dios, que es Jesucristo. Luego dice en el verso 21, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Ve? En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Y a quién salva? A los creyentes. No a los incrédulos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para nosotros es poder de Dios, y para los incrédulos, los carnales, los terrenales, los sabios que con conocimiento y sabiduría humana tratan de entender y explicar el poder sobrenatural de Dios y no pueden, porque solo se discierne y se revela espiritualmente, y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que lo hace en el corazón del hombre. Luego dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los escogidos de Dios, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado y reinando a la diestra del Padre. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles que no tienen a Dios y no conocen, no tienen el Espíritu de Dios y no conocen a Dios, ni la palabra de Dios se les revela, para ellos es locura. Mas para los llamados así judíos como griegos que han creído, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, si es que hubiera algo insensato en Dios, sabemos que no lo hay, pero si hubiera algo insensato en Dios, sabemos que no lo hay. Eso insensato que no hay, pero si hubiera, es más
sabio que los hombres, que toda la sabiduría junta de todos los hombres desde Adán hasta Eva. Bendito sea Dios. Y lo débil de Dios, sabiendo que Dios no es débil, es todopoderoso. Pero si hubiera debilidad en él, lo más débil de él es más fuerte que toda la fortaleza de todos los hombres, de toda la humanidad nacidos desde Adán hasta estos días. Él es todopoderoso y él es la sabiduría perfecta. Bendito sea su nombre. En él no hay necedad, en él no hay debilidad. Pero si hubiera insensatez alguna o si hubiera debilidad alguna en Dios, eso insensato de Dios sería más sabio que toda la sabiduría de todos los hombres. Y si eso débil de Dios sería más fuerte que todas las fortalezas de todos los hombres juntas. Bendito sea Dios, santo es su nombre. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Ve? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, porque no hay nada en el hombre que pueda ser de gloria, aunque muchos tienen gloria vana en sus vidas. Que el Señor nos libre de la vana gloria y que podamos gloriarnos en Cristo, gloriarnos en su poder, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Bendito sea el Dios del cielo. Así que, hermanos, dice Pablo aquí a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes, cuando Dios me envió a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ahí falta poner humana. ¿Está escuchando? No es que falte poner, pero ya estamos entendiendo. A las palabras no fue con excelencia de palabras, usando palabras bonitas, rimbombantes, no, un lenguaje exquisito, no, o de sabiduría terrenal para impresionarlos, no fue con eso, no fue con humana sabiduría. Dice aquí, cuando fui a ustedes, dice aquí en el verso 2, capítulo 2 del 1 Corintios, capítulo 2, verso 2, dice Pablo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Voy a predicarles a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado, como Él hizo. Y sin duda que también predicó al Cristo resucitado, ¿cierto? Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, por el Espíritu, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No usé de sabiduría humana para persuadirlos de que creyeran, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres corruptos de entendimiento sin el Espíritu, sino en el poder de Dios, en el poder de su palabra, en el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, la revelación por el Espíritu de Dios. Y sigue hablando Pablo por el Espíritu. Y dice, sin embargo, dice Pablo por el Espíritu, 1 Corintios 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de este tiempo, no de esta tierra, ni madurez ni sabiduría terrenal,
¿Ve? No de este siglo, no de este tiempo, no aquí en esta tierra, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes, ni de los poderosos de este mundo, que mueren, que perecen. ¿Está escuchando? Mas hablamos, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos, dice Pablo, por el Espíritu, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y ahí aparece una palabra que dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misterios, que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misterios, que tú no conoces. Así dice el Señor a su iglesia. Así le dice el Señor a la iglesia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misterios ocultos, que tú no conoces. Bendito sea Dios. De esa sabiduría habla aquí el Señor, de esa sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo, ni de los sabios de este mundo, conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, misterios, ni han subido en corazón de hombre, son las obras que no han sido aún ni siquiera anheladas en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para los que amamos a Dios. Por eso el Señor preguntaba tanto. Y cuando quería que Pedro pastoreara a su iglesia, guiara a su iglesia, enseñara a su iglesia, lo guiara por el camino de Dios, de Cristo, de la palabra, de su evangelio, le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Después le dijo, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció porque el Señor le preguntaba todo, tanto, y él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén. Pastorea mis ovejas, le dijo el Señor. Apacienta mis corderos. Bendito sea Dios. Entonces el requisito era que le amaran. Por eso a Pedro y a los apóstoles Dios les reveló secretos. Dios les reveló la palabra, los misterios ocultos. Y por eso dice aquí, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es solo que tenemos que creer, todo empieza con creer. Y por creer y por fe recibimos la gracia y la salvación de Jesucristo. Pero luego el mismo Espíritu Santo nos va santificando en la palabra y nos va convirtiendo al Señor y vamos dando los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto más grande del Espíritu Santo es el amor y empezamos a amar a Dios, cumpliendo el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas de este mundo, amar a nuestro prójimo, amar aún a los enemigos que se levanten contra nosotros y amar aún más a los hermanos como Él nos manda que debemos amar. Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido un corazón de hombre, que ni siquiera están en la mente de alguien, son las que Dios ha preparado, que va a mostrar, revelar a su iglesia, ¿ven? A su iglesia que le ama, a la iglesia que ama a Cristo. Por eso el Señor le dice, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Para que entiendas y me ames, para que me ames, porque yo te amé primero. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas están reveladas y están preparadas para los que aman al Señor. Por eso la iglesia de Cristo obedece a Dios porque le ama. Busca a Dios porque le ama. Predica el evangelio de Cristo como Él nos mandó porque le ama. Somos sus testigos porque Él nos ama y testificamos de Cristo, de su gloria y de su poder porque le amamos. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Y nos salvó de la muerte que era por el pecado. Y pronto nos llevará a las bodas del Cordero para desposarnos y hacernos su esposa delante del Padre, y estaremos con el Padre y estaremos con Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿ve?
Estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subido ni siquiera en el corazón de algún hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y ha revelado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, el Espíritu de Dios que está en Dios sabe todas las cosas de Dios y las revela a nosotros por pura gracia y por medio de la fe en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, sin Dios, sin Cristo en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, sin Dios, sin Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Así que no puede discernir estas cosas ni entender estas cosas. En cambio, el hombre espiritual, la mujer espiritual que tiene a Cristo en su corazón, juzga todas las cosas espiritualmente. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que juzga las cosas, no somos nosotros mismos. Es el Espíritu que mora en nosotros. Pero Él no es juzgado de nadie. Nadie puede juzgar a Dios ni puede juzgar a su Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Quién instruirá al Señor? Nadie puede instruir al Señor. Él instruye a todos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente espiritual. La mente del Señor. ¿No es maravilloso? No solo nos dio su Espíritu. No solo nos dio la salvación, la vida eterna. También nos dio su mente espiritual. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tenemos a Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, en nosotros no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, no tenemos a Dios morando dentro de nosotros, entonces estaríamos en tinieblas y seríamos solo gentiles sin el Espíritu, seríamos incrédulos quizás y estaríamos condenados a la muerte por nuestros pecados. Pero Dios nos salvó, Cristo ya nos rescató. Nos llevó, nos convenció de pecado su Espíritu Santo y nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador y Dios completamente y Rey completamente de nuestra vida. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y entonces ahora no vivo yo, como decía Pablo, Cristo vive en mí. No vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Somos su iglesia. Somos su templo. Nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Él mora en cada uno de nosotros. Cuando nos congregamos en su nombre, somos su iglesia. ¿No es maravilloso? Esto no lo pueden entender los que no tienen el Espíritu de Dios. Así que si usted está entendiendo esta palabra, diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor, porque puedo entender lo que estoy escuchando y puedo oír y escuchar, no solo con mis oídos de carne, sino puedo oír y escuchar con mi corazón y puedo entender porque tu Santo Espíritu mora en mí para darme entendimiento. Y este privilegio tan grande yo no lo merecía, solo lo recibí por la gracia de tu Hijo Jesucristo y por creer en su nombre y en su Evangelio. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias por pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo en la tierra y esperar pronto que la promesa que nos hiciste se cumpla, Señor. Estamos esperando tu venida y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús, y la iglesia nosotros decimos, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que se despierte cada uno de tus hijos, Señor, porque tú no perderás a ninguno de los tuyos. Úsanos para tu gloria, Señor. Usa nuestra vida, usa nuestra voz, usa nuestro cuerpo, usa todo, nuestras manos, Señor, para tu gloria. Úsalas, Señor.
En el nombre de Jesús. Para tu gloria sean hechas todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que el Dios de paz siga revelándose a sus vidas y siga instruyéndolos. El Espíritu Santo siga siendo nuestro Maestro hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria eterna al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria eterna sea siempre dada a Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Jesucristo el justo es su nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Un abrazo.